Vamos a continuar con el Congreso de Astrología. Tenemos el placer de presentar al venerable Sacerjá Miguel Artés Renau. Él nos va a compartir una ponencia, Tránsitos de Plutón en la carta natal. Él es terapeuta en medicina naturista integrativa, especialista en homeopatía, en medicina tradicional china, medicina espargírica, terapeuta holístico en biomagnetismo y bioresonancia, profesor en kinesiología aplicada y holística, profesor en cosmobiología y profesor de yoga. Sin más, ya con ustedes el venerable Satajá Miguel Artés. Ya cuando quieras, adelante, Miguel. Un saludo de Pax, maestro, muchas gracias por la presentación. ¿Se ve bien por la cámara? ¿Sí? ¿Se me ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, un saludo para todas aquellas personas que puedan estar viendo esta ponencia ahora o en cualquier momento que tengan ocasión de poderlo ver en los vídeos que después se van a poner. Bueno, después de esta última ponencia, que ha sido muy interesante y que realmente ha removido cosas que intuíamos o sabíamos, vamos a darle otra tónica un poco diferente. Y el lenguaje que voy a utilizar va a ser un lenguaje menos técnico, más sencillo, porque me acuerdo la primera vez que yo estuve en una clase de astrología, que era una clase ya avanzada, y yo nunca había oído hablar de todos estos temas. Realmente pues iba un poco perdido, pero me motivé y después ya fui tomando la onda, ¿no? Por lo tanto, intentaré no profundizar mucho en algunos temas. Entro directamente a hablar de Plutón. Vamos a ir de lo denso a lo más sutil. Plutón es el planeta más lejano de nuestro sistema solar. Se encuentra aproximadamente a unos 6 billones con B alta, y 170 millones de kilómetros de nuestro Sol. En su punto más cercano está del Sol a unos 225 grados centígrados bajo cero, y el más alejado puede llegar a los 240 grados centígrados bajo cero. Esto significa que moriríamos en menos de 2 minutos por hipotermia. ¿Qué simboliza Plutón en la naturaleza? Pues todo aquello que es subterráneo, como el petróleo, los volcanes, los metales, la minería, también las explosiones geotérmicas, y a nivel del ser humano. Pues hay muchos temas, unos más luminosos, otros más oscuros. Hay el tema de la sexualidad, el tema de la muerte, las actitudes que pueden ser destructivas, las guerras modernas con explosiones o encubiertas con tecnología. Aquello que también está ya dentro de nosotros y nos predispone a discusiones. Todo eso tiene que ver con la energía plutoniana, en ese lado más oscuro. También se relaciona a Plutón con Escorpio o Escorpión, que es un signo doble. En realidad se debería llamar Escorpión Águila. La eclíptica, que es la órbita que describe la Tierra alrededor del Sol, cuando llega a este lugar, es la única zona de la franja de lo que se llama el zodiaco donde hay dos constelaciones. Está lo que se llama la constelación del Escorpión y la del Águila, que significa a nivel simbólico la transmutación del escorpión en águila. Eso está en muchas culturas,
Por ejemplo, en México está representado por Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada. El águila, simbólicamente, a nivel iniciático, representa el ser que se eleva hacia las altas esferas. En Oriente, el Paramahansa, el cisne que levanta el vuelo, que se desprende del plano material para entrar a un nivel más trascendental. Por lo tanto, nos está hablando simbólicamente de la transformación de esas fuerzas físicas que en potencia y espirituales tenemos todos para la realización de nuestra parte mística o divina. Y a nivel iniciático es lo que podríamos llamar Plutón el descubrimiento del ser humano trascendental o la parte divina que tenemos, que también simboliza Plutón la alquimia, el yoga. Plutón es este símbolo de la transmutación, especialmente de los seres humanos que sus impulsos intentan transmutarlos para seguir un camino de sabiduría. Porque si no hay transmutación, no se alcanza lo que se llama la conciencia universal, y Plutón es el símbolo de esta transformación. Plutón es la octava superior de Marte. Marte es un planeta que especifica la energía o el dinamismo que tiene una persona. Viendo en dónde está colocado, pues vemos qué vitalidad, temperamento tiene a este nivel energético. Pero Plutón, como es la octava superior de Marte, es una superenergía, es una energía de fuego. En astrología esotérica se simboliza con un círculo pequeño y encima tiene una línea horizontal y más arriba dos líneas arqueadas hacia afuera que vienen a representar lo que está más allá de la cabeza y que va hacia lo alto, que representan la elevación de estas energías biogenésicas o lo que podemos del ser humano entender como el fuego sagrado, el prana, emergiendo a través del conducto sutil que se llama esta energía kundalini dentro del sistema yoga, para hacerlo salir del ser por esta parte superior, de este chakra que nos conecta con lo divino. Es decir, esto que estoy diciendo ahora es algo que no se logra así porque uno quiere, ¿no? Es a través de todo un trabajo relacionado, el yoga es un camino, las largas meditaciones y de transmutación de esta energía que todos tenemos, o este poder espiritual. Por lo tanto, Plutón, en simbología esotérica, es el sello de la iniciación, representa estas fuerzas internas del ser humano, es el símbolo del equilibrio entre el aspecto positivo y negativo de lo que se llama el microcosmos, el ser humano, y de lo que nos envuelve la naturaleza o el macrocosmos. Todos los planetas tienen luz y sombra. ¿Qué significa Plutón? Secretos, oscuridad, saca a la superficie las sombras más oscuras. El sexo no es bueno ni malo, depende cómo se maneje. El poder, exactamente igual. Los procesos kármicos tienen que ver también con Plutón. Algo que se enlaza un poco con lo que se ha estado hablando en la ponencia anterior, la destrucción en masa tiene dos características, la muerte y lo colectivo. También Plutón tiene que ver con las pasiones, con las obsesiones, con la energía nuclear, con los pesticidas, con los terremotos, con el petróleo, con la regeneración y la transformación profunda.
Plutón permanece inconsciente para la mayoría de las personas. Es proyectado y vivenciado como un acontecimiento que uno lo ve como algo relacionado con el destino. ¿Qué es esa parte oscura que se llama sombra en psicología? Es lo peor que creemos que está dentro de nosotros mismos, aquello que más rechazamos y negamos dentro de nuestro interior. Es nuestro lado celoso, agresivo, violento. Todo esto son características de una parte primitiva, infantil, no transformada, no cambiada, que tenemos dentro. Y ahí estaría también la pasión sexual, la posesión, el manipular. Es ese lado que no queremos que los demás vean y que muchas veces nos avergüenza, y esta sombra se puede vivir de diferentes maneras. Por ejemplo, en el trabajo, con respecto al dinero, la familia, las relaciones, etc. ¿Qué hace Plutón? Trae a la superficie todo lo que debe eliminarse, cambiarse, transformarse, tanto si es algo bueno como malo. No sé si han oído hablar de la ley de sincronicidad. Por ley de sincronicidad, cuando descubrieron a Plutón, si observamos lo que en ese momento sucedía en el ambiente, vamos a descubrir, por otra ley de correspondencia, muchas de las funciones de ese planeta. En ese momento, cuando se descubrió, estaba en auge el psicoanálisis, con el enfoque freudiano de la psicología, que trataba de llegar a esa parte de material psíquico reprimido que estaba contenido en algún lugar, que le llamaron el inconsciente o la mente inconsciente. También en esa época hubo el surgimiento del nazismo, que trajo a la superficie los horrores más primitivos de la llamada, entre comillas, civilización, que, bueno, pues hubo un genocidio ya conocido. Esto está sucediendo a otro nivel actualmente, de una forma más encubierta, y tiene que ver también con un aspecto oscuro de Plutón. Que sea el lado luminoso u oscuro dependerá del estado de conciencia que haya logrado desarrollar un ser humano. Como este congreso trata de Plutón en Acuario, ¿qué representa Acuario y qué significa para este tránsito? Acuario tiene como uno de sus lemas el fomentar la comprensión de otros puntos de vista, otras perspectivas y otras experiencias impregnadas de libertad, para que podamos ser quienes queremos ser con toda nuestra autenticidad o excentricidad, independientemente del entorno que nos rodea. Acuario es un signo de aire vinculado a la tecnología, a las relaciones sociales, a los cambios tanto a nivel humano como sociológico. Acuario representa lo colectivo, la humanidad, representa también la sociedad, así como los amigos y los grupos a los que pertenecemos. Ahora Plutón ha hecho una retrogradación hacia Capricornio. En la astrología mundial, Capricornio representa la política. Entonces, mientras el Plutón ahora está girando retrógrado de Capricornio, antes de entrar en Acuario, tenemos un periodo de reprobación, de reflexión, de cuestionamiento de las figuras de autoridad o de los sistemas impuestos. ¿Qué eventos históricos podemos investigar acerca de cuando Plutón estuvo
en Acuario. La última vez que transitó, aunque se descubrió en 1930, pero también viendo la velocidad, el tiempo que pasa, se puede hacer un análisis en la historia y ver las épocas anteriores que estuvo, y así podemos darnos cuenta de muchas cosas y de cómo funciona. La última vez que Plutón transitó por el signo de Acuario fue de 1778 a 1798, una época que estuvo marcada por tres acontecimientos relevantes. El fin de la guerra de la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Estos eventos o acontecimientos significaron la culminación de estándares, valores, costumbres y reglas que habían dominado al mundo por décadas o siglos. En Francia y la mayoría de Europa, la revolución desató el fin de la monarquía para instalar una república o un nuevo sistema de gobernar. Y la revolución industrial arrancó con cambios a nivel económico, social, tecnológico, logrando avances en el transporte y otros aspectos de la vida urbana. Aunque su paso Plutón en Acuario no puede hacer al ser humano libre del todo, en cierta medida inició un movimiento para proteger a los grupos de las arbitrariedades de un líder despótico que nadie necesita. Encontramos a Plutón al acecho detrás de los grandes cambios profundos, existenciales, que buscan revertir situaciones o expresiones de nuestra personalidad detrás de los movimientos sísmicos mismos de la naturaleza externa y sísmicos que se producen también dentro de nuestra propia naturaleza interna, detrás de las experiencias que remueven nuestros cimientos. Plutón nos propone explorar diferentes dimensiones del ser. Recupera todo lo que hemos desarrollado de valor y arremete contra todo lo que supone un obstáculo a su deseo de renovación. Estoy dando un enfoque colectivo y después pasaré a mirarlo desde un aspecto más individual en la carta natal. Por lo tanto, Plutón y Acuario juntos representa la renovación, la limpieza de sistemas que ya no sirven. Comenzarán a salir muchas verdades escondidas y comenzaremos a tomar conciencia. A lo largo de estos aproximadamente 20 años, la gente no va a aceptar estas leyes de lo que hacen es darnos poca libertad. Porque lo que quiere Acuario es precisamente eso, ¿no? Sentirse libre. Cuando Plutón está en la carta natal, es decir, es la casa, una casa son departamentos de la vida de una persona. La primera tiene que ver pues, con su carácter, su personalidad, la segunda con los valores que se asocian también a la riqueza, donde estaría el dinero, etc. Y así cada una de ellas es un departamento de la vida de una persona. Entonces, la casa en la que se encuentra el Plutón representa una parte profunda de nuestra naturaleza, de nuestra personalidad, que debemos retomarla para transformarla en algo positivo. Los planetas que formen aspecto con Plutón en la carta natal se verán intensificados o involucrados en procesos de transformación y superación personal. Los tres últimos planetas descubiertos, que se llaman planetas transpersonales o espirituales, Urano, Neptuno y Plutón, son planetas de un movimiento más lento e influyen en generaciones enteras. Simbolizan las energías que conducen al cambio,
y que se manifiestan en forma de intuición con Urano, inspiración con Neptuno y transformación con Plutón en la evolución de la humanidad como colectivo, como grupo. Los tránsitos de Plutón pues tienen esta relación con, suponen el encuentro de las crisis, las dificultades, el dolor o la muerte en el lado más oscuro, y también suponen el encuentro del lado también instintivo, no regenerado de nuestra naturaleza. Pero antes de poder transformar nada que hay en nosotros mismos, tenemos que empezar por aceptar que lo tenemos. Ahora veamos cómo puede afectar individualmente los tránsitos de Plutón. Y esto lo veríamos de la forma que va moviéndose la carta natal. Por lo tanto, necesitaríamos tener nuestra carta natal, hacernos una carta y, bueno, y saber lo que significa, o que alguien nos pudiera explicar dentro de su comprensión, porque nadie puede interpretar una vida y un destino más allá del nivel de comprensión en el cual funciona. Cuando los tránsitos de Plutón aspectan a nuestro Sol interno, bueno, el Sol simboliza nuestra individualidad, nuestro sentido de identidad, de autoafirmación, de autoexpresión. Es el momento de cambiar nuestras viejas maneras de ser, de nuestra personalidad, que ya no nos sirven en la etapa que estemos viviendo. Es el momento de tomar conciencia, cuando Plutón transita al Sol, de las cualidades y defectos representadas por nuestro signo solar y tomar la decisión de transmutar lo que no nos deja avanzar. Pongamos algún ejemplo. Imaginemos que el tránsito de Plutón aspecta a mi Sol. Yo no soy Tauro, pero el Sol en Tauro. Entonces, es un momento de tomar conciencia para explorar las cualidades de este signo que pues, o he negado o no he podido desarrollar. Por ejemplo, pues tomar conciencia del deseo de tener una estabilidad, de echar raíces, de construir unas estructuras más perdurables en mi vida, o de llegar a tener unos ingresos decentes, que es lo que representa Tauro. Bueno, si por ejemplo pues tuviera el Sol en Sagitario, que es un signo que le encanta viajar, pues sería un buen momento pues para estudiar filosofía o algún conocimiento que tenga que ver con lo espiritual, por ejemplo, ¿no? Entonces cada uno tiene que ver qué aspectos de su signo, de su Sol, que es donde está el signo solar, indica cualquiera de los 12 signos del zodíaco, depende del momento, la fecha en la cual vino al mundo esta persona. Sin embargo, como Plutón te saca todo aquello que está almacenado, contenido, reprimido, tanto si es positivo como negativo, en otros casos puede ocurrir que un tránsito de Plutón en aspecto con el Sol pueda exagerar la expresión de las cualidades del signo solar. Por ejemplo, tenemos, vamos a poner por caso, el Sol en un aspecto difícil con el planeta Saturno. El Sol es una imagen también de la relación que ha habido pues, con una primera figura masculina, que es el padre, que puede indicar en la infancia pues, una frialdad o un rechazo por parte del padre o una insistencia en los deberes, las obligaciones o en los valores que quiere imponer el padre. Por lo tanto, esto nos podría dar una idea
de que no hubo mucha oportunidad de ser niños y de no haber desarrollado esa autoconfianza. Estas personas suelen experimentar, es un ejemplo, porque se puede ver muchas cosas, pero bueno, un ejemplo, suelen experimentar una especie de culpabilidad si se sienten demasiado felices o si se relajan demasiado. Suelen ser demasiado responsables. A veces, a lo mejor creen que si no están haciendo algo, están perdiendo el tiempo. O sea que en la carta de un hombre, pues puede que tenga este aspecto, tener una necesidad de estarse probando constantemente a sí mismo, porque siente que el fracaso que hubo en esa relación pues es una indicación de su sentimiento de inadecuación personal. O sea, que no se siente digno, tiene una necesidad de valorarte. Entonces, eso en una carta de una mujer indicaría una necesidad de establecer contacto con su poder o con su capacidad de hacerse valer. Entonces, ¿qué sucede cuando llega un tránsito de Plutón? Pues que te va a sacar todo esto que está ahí dentro, ¿no? Y entonces tienes la ocasión, la oportunidad, pues más que buscar la aprobación para sentirte válido en el exterior, de darte a ti mismo un valor y transformar esa falta de seguridad que no recibiste o no sentiste, ¿no? Entonces, esto se llama un complejo paterno, como cuando hay una luna mal aspectada sería un complejo materno que uno proyecta inconscientemente, que no se da cuenta. Porque si yo tengo una carencia de afecto, que no lo he recibido, tengo una necesidad mayor de recibir el afecto con una pareja o el sentido de valoración con algo que haga que alguien me reconozca, porque hay un vacío interior. Claro, esto puede generar mucha presión en una relación porque parece que nunca es suficiente. Claro, porque no me siento digno, tengo una necesidad de valorarme. Por lo tanto, el tránsito de Plutón te va a dar una oportunidad para trabajar estos patrones, porque te los está sacando a flote, para que tú puedas hacer algo con todo esto y que deje de ser un complejo que pueda afectar en tus relaciones, tanto personales como de pareja en tu vida, ¿no? ¿Qué pasa ahora cuando Plutón pues, está afectando a la Luna? Tanto si la afecta con buenos aspectos o como aspectos más difíciles. Bueno, la Luna tiene que ver con las emociones y tiene que ver con la niñez. Por lo tanto, va a activar patrones de la niñez. Es decir, la vivencia que hemos tenido con nuestra madre de pequeños, también del medio ambiente y de nosotros mismos, bueno, digamos que tenemos la Luna en trígono con Venus. Pues va a ser una imagen de la madre y del ambiente en los primeros años, pues positiva. Si tenemos aspectos difíciles de Saturno, Urano, he estado hablando de una Luna que pueda formar aspectos difíciles con Saturno, Urano, Plutón, pues esto hay más probabilidad de vínculos de nuestra infancia problemáticos en relación con la madre y de nuestras necesidades primarias que no podían haber sido satisfechas. Entonces, en una época posterior, cuando el tránsito llegue a formar un aspecto con la luna natal, Plutón reactivará cualquiera de estos patrones. Estos tránsitos, como decía, nos dan la oportunidad de saber y de aprender más sobre nuestros complejos más profundos, arraigados. Si se usan sabiamente los tránsitos de Plutón con nuestra luna natal, pueden iniciar un proceso que nos permita entender y quizás
resolver pautas emocionales destructivas que nos acosan desde la niñez. En un hombre, uno de estos tránsitos puede ser muy importante porque es una oportunidad de profundizar más en su naturaleza sentimental. En estos momentos, o emocional, es probable que un hombre se sienta hipersensible y que sus reacciones sean excesivas. También puede tener la experiencia de este tránsito por mediación de una mujer que haya en su vida, bien sea la madre, la esposa, la novia, la hija, que incluso puede estar pasando momentos difíciles, o bien puede conocer a una mujer cuya naturaleza está fuertemente matizada por Plutón o por Escorpio y que estará llamada a transformarlo de alguna manera. Los tránsitos de Plutón a Mercurio, Mercurio es el planeta que tiene que ver con la expresión, con la comunicación, con la mente más racional. Por lo tanto, es una época excelente para estudiar cualquier cosa que nos motive. Una comprensión superficial de la vida no va con Plutón. Tiene necesidad de llegar al fondo de las cosas. Nuestras propias opiniones, conceptos, ideas en este momento están más abiertas al cambio. Puede suceder que alguien o algo que hayamos leído o estudiado transforme nuestras creencias y nuestra manera habitual de pensar y de ver la vida. Plutón puede activarnos aspectos internos que antes no habíamos examinado hasta ahora y es probable que alguna de las cosas que descubramos en las profundidades de nuestra psique sean o no sean agradables. La mente puede estar impregnada de imágenes instintivas o primitivas como representaciones sexuales, impulsos agresivos, ideas destructivas, enfados. Plutón puede hacer aflorar imágenes y pensamientos que hemos mantenido ocultos o que siempre hemos negado. Puede emerger a la superficie problemas no resueltos con hermanos o parientes, ya que rige la casa 3, que es la relación con los hermanos, con los parientes, y también tiene que ver con nuestra juventud, nuestra adolescencia. Entonces, si hace aflorar o emerger estos resentimientos o celos infantiles, bueno, algunos parientes o hermanos, bueno, pues habría que plantearse la capacidad de transformar el odio, el dolor, el resentimiento que siente hacia un hermano para liberarse de esta carga que de alguna manera pues también le va a producir un efecto psicosomático o de salud. Hablemos de planeta Venus. Venus está vinculado con las relaciones. Es un tema tan amplio que, claro, por el escaso tiempo que tenemos, pues no vamos a poderlo desarrollar, porque la idea también era hablar de cuando está transitando por las casas. Y estamos apenas al asunto de Venus, pero bueno, si estamos casados o tenemos una relación importante, Plutón pondrá a prueba la fuerza o la autenticidad de la relación, motivándonos a considerar lo que no esté funcionando bien, las cosas que nos han molestado en nuestra relación de pareja, si no hemos hecho algo, ni hemos prestado atención a estas cosas, se van a sentir con este tránsito con más intensidad, por lo cual va a resultar muy difícil dejar de reconocerlas y afrontarlas. Si podemos afrontar y resolver con éxito el tipo de preocupaciones que moviliza Plutón cuando forma un aspecto por tránsito con Venus, hay buenas probabilidades de que como resultado la relación se fortalezca y se profundice. Lo que es
potencialmente destructor y amenazante, se lleva a la superficie y se aclara. La relación, tal como era, muere para renacer de una forma totalmente nueva. Es lo que nos pide la parte positiva de Plutón. Por lo tanto, los tránsitos de Plutón en aspecto con nuestro Venus natal son épocas de descubrimiento, en las que nuestra tarea consiste en ponernos en contacto con partes de nosotros mismos no del todo conocidas. Para una persona joven, que poco sabe aún de las relaciones con nuestro Venus natal, son épocas que consiste en ponerse en contacto con esa energía apasionada y fogosa, y es un momento de iniciación en el terreno del sexo y de la intimidad. Ya para alguien que tenga más experiencia en ese terreno, aún así puede seguir habiendo algo nuevo, apasionante y más complejo en una pareja que se inicie mientras Plutón está en aspecto con su Venus natal. Voy ahora a hablar del aspecto de Plutón con Marte. Estos 4 primeros planetas se llaman personales: Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte. Bueno, sería 5. El Sol, aunque no es un planeta, es una estrella, en astrología también se le considera a nivel psicológico o del efecto que produce a este nivel un planeta. Por lo tanto, cuando Plutón afecta a nuestro Marte, es hora de que aprendamos más sobre nuestros impulsos agresivos, nuestras pulsiones de poder, la naturaleza de nuestros deseos, de nuestra sexualidad. En muchos casos, los efectos de estos tránsitos pueden ser bastante espectaculares, en especial cuando Plutón en tránsito forma una conjunción, una cuadratura o una oposición, que son ángulos que saca el lado, que remueve el lado más fuerte de lo que representa. Hay otros aspectos que son suaves, como los trígonos y los sextiles, que son más fáciles de manejar. Como Plutón excava profundamente y desentierra cualquier energía planetaria con la que contacta por tránsito y nos obliga a enfrentarnos a ella, si no hemos estado en contacto con nuestra agresividad sana, un tránsito de Plutón en aspecto con nuestro Marte natal nos motivará a llegar a un acuerdo con esa parte de nuestra naturaleza, así como el impulso sexual es una parte esencial de nuestro comportamiento humano. Como el Sol, Marte representa aquella parte de nosotros que pugna por expresarse, de nuestra individualidad, de la acción, de la autoafirmación. En la carta de una mujer, un tránsito de Plutón en aspecto con su Marte natal puede servir para ponerla en contacto con la energía masculina que lleva dentro de sí. Si ha sido demasiado pasiva y sumisa, lo más probable es que este tránsito le haga tomar más conciencia de la necesidad de hacerse valer. Y si un hombre no se ha estado autoafirmando externamente, es probable que describa o descubra su necesidad de hacerlo durante estos tránsitos. Estos tránsitos despiertan una naturaleza autoafirmativa hasta ese momento que pudiera haber estado latente u oculta si no se ha ejercido. También es un buen momento para encauzar estos impulsos o modificar la manera en que enfocamos nuestra visceralidad o, entre comillas, agresividad. La expresión de enfado, si no hemos estado realmente en contacto con esta emoción, pues puede emerger a la superficie un enfado reprimido que antes no habíamos sospechado siquiera que lo teníamos. En cierta medida, el enfado es sano en la vida delante de una injusticia y de aquellas cosas que nos impiden hacer lo que nosotros
en nuestro sentir tenemos que hacer. Sin embargo, a los que siempre han tenido una tendencia a enfadarse y a la visceralidad de una forma impulsiva y precipitada, el tránsito de Plutón con Marte les servirá para un propósito diferente. Ya no necesitan descubrir ese enfado profundo, ya saben que está ahí y que con frecuencia les domina. La lección que habría que aprender es transmutar o reencauzar ese enfado, esa cólera destructiva por canales más útiles o más constructivos. Estos tránsitos también pueden afectar a nuestro impulso sexual. Las personas que han estado desconectadas de su sexualidad pueden abrir los ojos a su existencia, y las personas que han canalizado abiertamente y libremente sus impulsos sexuales pueden encontrarse con que un tránsito Plutón-Marte pueda frenar su modo de expresión habitual y en última instancia cambiar la forma en que se relacionan sexualmente. Estos tránsitos tienen que ver mucho con la edad. Si tenemos, por ejemplo, 15 años y Plutón transita en aspecto con Marte, es probable que esto signifique el despertar de la sexualidad. Durante estos tránsitos, los adolescentes pueden obsesionarse con el sexo o asustarse por la intensidad de los sentimientos y las compulsiones que moviliza. En ciertos casos pudieran ser víctimas también, de comillas. En adultos, estos tránsitos pueden indicar la necesidad de entender mejor su sexualidad, de reconocer la frustración y las dificultades sexuales que pudieran haber quedado no resueltas, que pudieran tener. Bueno, creo que estamos en el tiempo de la exposición. Quizás sería bueno mirar a ver si tienen alguna pregunta que yo les pueda aclarar en relación con este tema o de alguna de las cosas que se han podido mencionar a lo largo de la exposición. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Muy aclaratoria esta exposición. Aquí hay una pregunta. Dice, Sí, maestro, en mi carta tengo a Plutón en Virgo retrógrado y en aspectos Plutón está a 180 grados de Mercurio y me hicieron un retorno solar y está Plutón sobre Marte en casa 5. sí. Bueno, un planeta retrógrado quiere decir que estoy reprobando una experiencia anterior no resuelta. Entonces, probablemente cuando está en retrogradación, pues la percepción, la comprensión funciona a otro ritmo, mucho más lento, y también funciona más a un nivel interior de introspección. Entonces, Virgo tiene el lado positivo de analizar, observar, estudiar, pero también puede tener un lado de ser demasiado prejuicioso, juzgador, criticón. Entonces, es una manera de cambiar y de dejar de tener conceptos de prejuicios acerca de los demás, y es una oportunidad para trabajar ese patrón que quedó anclado en el pasado. O sea, cuando hay retrogradación son cosas que han quedado pendientes, no solamente de este ciclo de vida, sino puede ser de una etapa anterior también. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿La inteligencia artificial tiene que ver con el paso de Plutón por Acuario? Realmente es del tránsito de Urano con Géminis, de Urano en Géminis. A ver, en mi modo de entender esto de la inteligencia artificial, para mí no es inteligencia, son programas, son robots
son programas que hacen humanos, pero que no, estos programas no tienen intuición, no tienen instinto de supervivencia, no tienen capacidad de amar, están siguiendo unas órdenes, unos programas. Y claro, esto se está intentando darle un protagonismo que no tiene. Es como una manera de querer anular a una gran parte de los trabajos que hacen los seres humanos. Y luego también esto tiene un peligro, que es tener un control excesivo en todo. Porque, bueno, pues, pero yo no le llamaría inteligencia artificial, ¿eh? Pero tiene que ver con el tránsito de Urano en Géminis, que tampoco es un signo que profundice mucho las cosas. Nos hacen otra pregunta. ¿Qué significa que en retorno solar esté en Acuario en casa 5 y esté Plutón sobre Marte? Pero Plutón y Marte pues intensificará mucho la parte instintiva. Depende, ahora aquí hay que ver si esta persona pues tiene una pareja, si tiene hijos, que esa casa tiene que ver pues con las relaciones amorosas, tiene que ver con la relación con los hijos. Entonces, claro, todo eso puede desatar pues lo que estaba hablando, ¿no? De las características de Plutón cuando aspecta a Marte, ¿no? Puede desatar impulsos más, bueno, veces de enfados, etcétera, ¿no? Pero bueno, también nos estaría hablando del propio niño interior, ¿no? Que tiene esta persona dentro de si fue un niño rebelde, ¿no? Que le dificultó la comprensión o la relación con algunos de los padres y ahora mismo pues está reviviendo eso en ese área. Y claro, si no tiene hijos, pues tenía más que ver en las relaciones que pueda tener parejas, ¿eh? Tenemos otra pregunta. ¿Cómo afectaría un Plutón en Sagitario, casa 7, en cuadratura con el Sol, en casa 11 en Piscis y también cuadratura con Júpiter? Bueno, nos está hablando de la primera vivencia que tuvo con el padre, ¿eh? Que fue, bueno, pues aquí hubo, bueno, emociones un poco primarias, ¿no? Se vio al padre como una imagen así, una actitud destructiva. Entonces, bueno, esto no deja de ser una imagen que uno tiene, ¿no? De una vivencia anterior que puede estar proyectando sin darse cuenta. Entonces, en la casa 7, en la casa 7, ¿no? Me parece que ha dicho que estaba, ¿no? Y Entonces, la casa 7 tiene que ver con la relación de pareja, ¿no? Entonces, ese aspecto que se vivió con el padre probablemente está condicionando la relación de pareja. O sea que es un momento pues, para cambiar esa forma de relación, porque los primeros maestros son nuestros padres y son bueno, las imágenes que integramos de cómo es una relación, ¿eh? De cómo expresamos y cómo vivimos el hogar, ¿no? De alguna manera. Por lo tanto, mm, hay un trabajo ahí a hacer grande, ¿eh? En este sentido. ¿Sí? otra pregunta, bueno, dan felicitación a la ponencia y dice, tal vez nos platique de su Plutón en su carta, que seguro conoce mejor que nadie. Sí. Bueno, yo tengo Plutón en el signo, soy de la generación que tenemos Plutón en el signo de Leo.
y lo tengo en conjunción con Júpiter en la casa 11. La casa 11 tiene que ver con las instituciones, con los amigos. Plutón tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con la maestría, con la iniciación, tiene que ver con el regente de la casa 9, con la imagen de lo divino. Entonces, bueno, sería un trabajo a hacer, a transformar o cambiar patrones limitantes que tengan que ver con lo espiritual en una institución. Muy bien. Hay otra pregunta. Plutón en conjunción con la Luna en casa 5, Sagitario. Aspectan en cuadratura Marte y al Sol en casa 2 en Virgo. Bueno, pues ha habido una relación con los padres un poquito difícil porque tanto por parte de la madre como por parte del padre, pues bueno, no se ha recibido todo lo que en ese momento, cuando la persona pues era pequeña, ¿no? Necesitaba para su desarrollo afectivo, emocional. Entonces, bueno, depende si es un hombre o una mujer también, ¿eh? Tiene que ver diferente. Perfecto. Y ya una última pregunta. ¿Qué es la conciencia universal? Bueno, esto es una de las características que yo mencioné antes de cuando a nivel iniciático se transmuta y se eleva toda esta energía. Bueno, podemos decir que es una conciencia que conecta todas las cosas en el universo. Se refiere a una conciencia única y a la vez unificada de la que surge toda conciencia. Bueno, para hacerlo más fácil, es la unión con Dios. Los grandes yogis la conocen como samadhi. En el estado de meditación y de concentración en el cual la conciencia individual se identifica con la conciencia existente en cada partícula de la creación, ellos sienten el universo entero como su propio cuerpo. Para ir en esa dirección, y aquí finalizamos, me parece, si no hay más preguntas, sería un buen momento para ir hacia esa conciencia. Lo primero sería, para trabajar nuestro ego, servir sin ostentación al prójimo y a la vida. Después, meditar todos los días. También vivir el aquí y ahora, llenarnos de presente. Evitar hacer juicios y prejuicios sobre alguien o algo. También observar de un modo neutro nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones, nuestras acciones o formas de comportarnos. Y después, amar incondicionalmente y sin apegos a todo lo que existe en el universo. Perfecto. Bueno, una última pregunta y nos dicen, yo tengo Plutón en conjunción Sol y quisiera averiguar si eso es lo que me ocasiona mucha ansiedad. El no saber nada de alguien o su paradero, incluyendo mascotas, y si se me vuelve una obsesión ese pensamiento y me hace sentir sufrimiento interno.
Las mascotas tienen que ver con la casa 6, ¿eh? Aquí está hablando de casa 11, me ha parecido. Sí, Eh, Luego, tampoco nos ha dicho de qué signo se refiere, porque vale el sol, pero en qué signo estaba, porque es donde se expresa o manifiesta el planeta, ¿no? En el signo que tiene. Entonces, claro, lo mismo que esté en Escorpio que esté en en Libra. Libra. Vale. Bueno, el sol en Libra está en caída porque se salta en Aries, quiere decir que está a un nivel, pues, a veces vivir la indecisión de qué hacer, de cómo actuar. Y la ansiedad, más que el signo solar, sería por un Marte no bien enfocado. A la casa 12. Vale, vale. Entonces cambia mucho, porque la casa 12 tiene que ver, tiene que ver con cuando estaba en el útero. La casa 1 es cuando naces, ¿eh? También ahí vamos a ver la forma como nacimos, que eso condiciona mucho, ¿no? La casa 1, ¿eh? No la casa 12. Condiciona mucho cómo nos vamos a manifestar en la vida, ¿no? A la hora que tenemos que emprender algo nuevo por primera vez. Bueno, entonces la casa 12 ahí indica cómo se vivió la experiencia intrauterina. ¿Eh? O sea que ahí pues nos estaría hablando, el signo me lo ha dicho Libra en la casa 12. Bueno, entonces nos hablaría de algo que vivió la mamá con el papá, que produjo esta reacción dentro de la placenta y que quedó como una impronta. Entonces, si vive la mamá, ¿no? Le puede preguntar cómo fue su evolución del parto, igual pues puede darle una información interesante. O sea, porque desde que se une un espermatozoide con un óvulo hay una impronta, hay una transmisión, ¿no? Genética, pero ya a partir de ese momento cualquier experiencia que tenga la madre en relación con el padre o con quien sea, solo va a vivir el bebé como si fuera propio, porque no hay un yo diferenciado, ¿no? Cuando se está dentro del, o sea, que crea patrones. Y ahí podía haber sido, ¿no? Que hubiera sido momentos que hubiera vivido un cierto nivel de ansiedad y que se relaciona también con ese afecto, ¿no? Que puede proporcionar una mascota en un momento de... Me cuenta que lloré dentro de su útero, pero ¿cómo sabe ella que lloró? Por alguna... Mi mamá me contó, pero era que la mamá estaba así, triste, me imagino, ¿no? Porque al no tener un yo diferenciado, forma una unidad con la mamá y todo lo que la mamá experimenta, pues ya va creando una memoria celular en toda su estructura. Por lo tanto, eso sería algo que ella vivió. A lo mejor pues no se siente muy cómoda, ¿no? Pudiendo explicar del todo esto, porque a veces la memoria, para no estar padeciendo algo que no fue agradable, pues no mete en la memoria subconsciente, ¿no? Pero sí, tiene que ver con esa experiencia intrauterina. La mamá no es culpable de nada, ¿eh? Son cosas que suceden en la vida, pero que también nos crean esos, bueno, estos patrones. De todas maneras, todo esto se puede trabajar también, la ansiedad, ¿eh? De muchas maneras. Por ejemplo, muy yoga, etcétera, ¿eh? Sí. una pregunta tenemos aquí. Soy Virgo y me he vuelto iracunda. Estoy trabajando en eso, pero cuesta mucho trabajo porque ha cambiado tanto mi carácter. ¿No? ¿Qué sería lo contrario de
de la ira. Pues el, el no juzgar y el intentar ver en los demás la parte positiva que tienen y dejar de lado pues, los comportamientos disfuncionales que puedan tener, pero eso empezando por uno mismo, porque tendría que poner más atención en sus virtudes y a la vez que las va descubriendo, también ponerlas en práctica en la relación con todas las personas que pueda tener a su alrededor, incluso cuando va a comprar o con las personas, la familia o quien sea, ¿no? Esas virtudes que tiene y a la vez y la oposición al Sol, Plutón en oposición al Sol en Piscis, casa 7. Bueno, entonces el Sol, claro, ¿dónde está? Porque claro, no es lo mismo que esté en la casa 7 que esté en la casa 1. Aquí dice Plutón en casa 1 en Virgo, En en, casa 1, vale. en oposición al Sol en Claro, Piscis, casa 7. claro. Bueno, pues esto tiene que ver mucho con lo que se llama un introyecto del comportamiento del padre en relación con la madre. Esto nos habla de la vivencia que tenía el padre con la madre, que es la casa 7. Y esto es un patrón aprendido. A lo mejor también no tiene que ver realmente con su verdadera naturaleza, sino que es algo aprendido por educación o que vio en ese ambiente. Claro, tiene una imagen de cómo es la relación de pareja, de lo que vivió en la relación con el papá y la mamá. De oposición puede ser complementario o puede ser una lucha de poder, depende. Como si se enfoca cogiendo lo mejor de cada uno en unidad, pues puede ser un aspecto que puede funcionar bien. Pero si es de lucha de poder, pues genera, como decía, comportamiento iracundo, de rabia, porque estamos juzgando claro, todos tenemos cualidades y defectos, pero si yo quiero vivir en unidad o en armonía con la gente que me relaciono, pues tengo que buscar la parte que me va a unir, que sería las cualidades positivas que tiene. Y las tiene, pero tengo que enfocar mi foco de atención. Si he aprendido por educación, por el modelo que vi en la familia, a resaltar los fallos y los defectos, y sigo haciéndolo eso porque es el modelo que he aprendido, entonces se me van a rebotar o crispar las personas y al final pues no me aporta nada positivo porque yo me sentiré mal y la otra persona también se sentirá mal. Entonces hay que cambiar esa forma de mirar al otro o a la otra. Muy bien. Pues agradecen la ponencia. Vamos a darnos 5 minutos y vamos a ver si damos con el siguiente ponente porque se está dando un cierto dificultad en la conexión.